Y estamos aquí para la tercera parte de esta plática acerca de Miguel Miramón, porque ya nos quedamos en que se ha habido autoexiliado a Europa, porque, bueno, pues perdió la guerra de Reforma. Entonces, vamos a empezar de nuevo nuestra presentación. Aquí la tenemos, en donde nos habíamos quedado, en el autoexilio. Y bueno, pues algo que ya no les platiqué acerca de esta rendición ya en un 25 de diciembre, justamente cuando pues es Navidad de 1860, aunque él ya había perdido la batalla de Calpulalpan un 22 de diciembre de ese mismo año, bueno, pues había que tener una transición de gobierno. Entonces recordemos que los que había puesto presos en Palacio Nacional pues eran a Felipe Berriozábal, a Benito Gómez Farías y a Santos de Gollado. Entonces, bueno, les comento este detalle para que vean que Santos Degollado pues era respetado hasta por sus enemigos, porque a quien le quiso dar el bastón de mando Miramón, temporalmente, en lo que llevaba a Juárez, pues fue precisamente a dos Santos Degollado. ¿Por qué? Pues porque les digo que él era como muy diplomático, este señor, ¿no? Apellidado Degollado. Sin embargo, pues él no quiso aceptar ese bastón de mando porque pues decía que se podía malinterpretar la situación, ¿no? Aparte había tenido problemas ya ahí con Juárez y pues él prefería mejor esperar a González Ortega. Sin embargo, pues sí se necesitaba alguien que hiciera esa transición y pues quien lo acepta es Felipe Berriozábal y pues es el que más o menos hace esa transición hasta que llega González Ortega y pues ya posteriormente, obviamente, pues Benito Juárez. Entonces, pues Miramón ya se tiene que ir de México porque pues ya le habían dicho que ahí corría peligro para ser fusilado. Ya también contamos de que habían atrapado a su amigo, a Isidro Díaz, y que Concha Lombardo le consigue el indulto gracias a la mediación de Leandro Valle. Y Miramón pues se va a rasurar la barba y el bigote y se va a disfrazar como marino para poder evadirse y pues embarcarse a Europa y posteriormente lo va a acompañar Concha Lombardo. Cuando están allá en Europa, pues suceden también algunas cosas en México, pues no muy gratas porque en 1861 había un vacío de poder entre los conservadores que trataron de llenar Leonardo Márquez y Félix Zuluaga. Félix Zuluaga decía, bueno, pues ya no está Miramón, que me había impedido ser presidente cuando él quería retomar ese cargo. Pues bueno, ahora yo soy el presidente, pero les comentaba que ya lo era solamente de nombre. Quien hacía ya lo que quería era Leonardo Márquez. Y esto pues da como consecuencia de que en una, supongo que una pequeña venganza por la derrota, atrapan a Melchor Ocampo y Melchor Ocampo pues lo fusila y no tenía por qué haber sido así porque no le hacen ni siquiera un juicio y aparte pues él no era militar, era civil, entonces era otra la situación, ¿no? Muchas personas protestan por eso y Leonardo Márquez dice, bueno, pues es que me confundí con otro prisionero que me había dicho Zuluaga, ¿no? Pero en realidad ya después, y es Ángel Pola también el que va a hacer como estas averiguaciones y dicen, no, como que ya lo tenía planeado, ¿no? Y después, pues también le va a tocar a otros dos liberales, estos sí militares, pero bueno, pues empiezan también con Santos Degollado y con Leandro Valle. Ellos dos también van a ser fusilados y bueno, Santos Degollado más bien va a ser emboscado porque lo que hace Santos es tratar de vengar la muerte de su amigo Melchor Ocampo. Ya sabemos que ahí se carteaban, ¿no? Y pues no, lo emboscan, las tropas de Leonardo Márquez también lo matan y posteriormente pues también Leandro Valle va como a vengar ahora la muerte de Santos Degollado y lo atrapan y lo fusilan a él. Entonces, estas noticias también ya después llegan a Europa y bueno, pues Miramón se siente muy mal de que se haya muerto su mejor amigo, Leandro Valle. Y bueno, andan planeando como regresar, pero pues realmente ya no saben cómo porque pues aquí ya no eran bienvenidos. Entonces se enteran de que hay unos planes para el Segundo Imperio y que iban a invitar a un príncipe católico que va a ser Maximiliano por parte de Francia. Y a ellos al principio no les parece mucho la idea. Incluso le dicen a Concha Lombard, no, pero usted podría ser la dama, ¿no? De la esposa del que vayamos a invitar.
Y ella dice, no, ¿por qué? Pues yo ya fui presidenta, ¿no? Bueno, así decían como la primera dama, ¿no? Decía, yo fui ya presidenta. Entonces, pues no le parecía eso. A Miramón tampoco, porque decía que ellos eran conservadores, pero no monárquicos, entonces que en México no había un partido monárquico como tal, entonces él opinaba que eso no iba a funcionar. Pero bueno, pues ya sabemos que empieza entonces la intervención francesa y pues ahí ellos piensan incluso en regresar, incluso Menamón dice, bueno, pues a lo mejor podría unirme en este caso, pues ya con Juárez, aunque eran los enemigos, pero es porque Juárez también pide ayuda, aunque fueran del otro partido, y dice, vamos a olvidar el pasado y bueno, pues ahorita apóyenme con esta situación. Y así regresan algunos del Partido Conservador, por ejemplo, Miguel Negrete y otros, que sí son aceptados para luchar de este lado, pero en el caso de Miramón, pues hay bastantes problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues había sido una de las principales cabecillas del ejército conservador y pues ya no lo querían tanto de vuelta. De hecho, quienes estaban eximidos, bueno, más bien como fuera de de esa petición que había hecho Juárez, que ahí sí ellos no los iban a aceptar, era Tomás Mejía, Félix Zuluaga y Leonardo Márquez. No estaba muy claro si Miramón también, pero pues obviamente por la situación se entendía, ¿no? Que tampoco. Sin embargo, Manuel Doblado va a hacer algunas gestiones y dice, pues es que sí nos convendría que viniera Miramón. La verdad, pues él había hecho varias batallas y había ganado, entonces si se pone de nuestro lado, pues qué mejor para nosotros. Y Miramón sí intenta como regresar y le dicen, bueno, pues vente por el norte y vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Para ese entonces, pues Concha Lombardo ya se había regresado porque, pues por su familia, por sus hijos y todo tenía que estar aquí y Miramón pues dice, bueno, pues ya voy a alcanzar a mi familia, pero entra efectivamente por el norte y encuentra que hay tropas de Mariano Escobedo. Y que, bueno, presuntamente las habían enviado como para atraparlo. Entonces dice, hijo, me va a pasar como a Iturbide, ¿no? Que regresó supuestamente ayudar, ¿no? Iturbide decía que había regresado para luchar contra la reconquista española, que había organizado Isidro Barradas y que, bueno, por eso había regresado, y que andaban organizando, ¿no? Apenas eso, y ven que atrapan a Iturbide y pues lo fusilan más bien. Entonces dice él, no me vaya a pasar lo mismo, me van a atrapar y pues me van a fusilar porque me van a aceptar ahí. Y en efecto, sí se entera de que esas tropas sí lo andaban buscando y ya no tenía cabida él para el gobierno de Juárez. Y aparte, bueno, tampoco había una afinidad ideológica ahí. Él lo hacía porque, pues, para venirse a este decreto que había hecho Juárez, ¿no? De que iba a perdonar a los que le iban a ayudar y que, bueno, ellos tampoco estaban de acuerdo con que fuera un monarca extranjero, pero finalmente, pues lo tienen que aceptar. Dicen, ¿de qué lado vas a estar? Tienes que pronunciarte por algo, o va a ser por el imperio, o bueno, aquí, ahí sí ya definitivamente las puertas están cerradas de la parte juarista, porque pues habían sido enemigos, y entonces para regresar a México, pues ya se pronuncia por parte del imperio. En ese tiempo todavía no llegaba Maximiliano, estaba Forey, y Forey dice, bueno, está bien, pues lo aceptamos, pero por el momento él se dedica a la vida privada, no está en activo y precisamente porque una de las reglas que era de la intervención francesa era de que los mexicanos, los militares mexicanos iban a estar por debajo del mando de los franceses y eso a él no le parecía justo. Entonces decía, pues yo soy un general, ¿cómo voy a estar obedeciendo aquí a un superior francés? Eso no me parece, ¿no? Y se dedica a la vida privada y dice, voy a esperar a que venga el monarca y le voy a explicar la situación de que yo no voy a hacer eso, ¿no? A mí no me parece. Dice, bueno, ok, está bien, ¿no? Por ahí pues lo deja que haga eso y pues no lo obliga, ¿no? A que esté justamente pues ya luchando por eso. Entonces, pues ya cuando llega Maximiliano, sí le dicen, mira, este sujeto pues es un poco rebelde y aparte ya fue presidente, no creemos que sea como tan leal, tal vez lo que quiere es recuperar el poder. Entonces, pues más vale mejor mantenerlo lejos. Y lo que hace Maximiliano es entonces enviarlo a Prusia y le dice, bueno, pues como pretexto, ¿no? Le va a poner que va a ir a estudiar las técnicas prusianas de artillería y hasta eso a Miramón le gusta porque ya les había comentado que parte de esas técnicas las habían usado en el colegio militar y él las había aplicado con el batallón de los Californios. Entonces dice, bueno, pues voy a ir, ¿no? Y hacer, ahora sí que hacer mi tarea, si la hace. Y a Leonardo Márquez también Maximiliano lo manda a una,
Era como una expedición a Turquía para que ahí pusieran un monasterio católico, pero realmente también era un pretexto porque él decía, este también es demasiado conservador. Y ya sabemos que Maximiliano tenía ideas liberales, entonces dice, los que sean muy conservadores, mejor los quiero lejos porque pues le iban a estorbar en su política, ¿no? Y él ya empieza a hacer leyes liberales. Claro, tampoco va a ser aceptado por los liberales porque pues, ellos no eran monárquicos, pues, ellos ya tenían a Juárez. Sin embargo, pues sí logran convencer a algunos por ahí. Algunos liberales sí se pasan ahí con Maximiliano, que a ellos después se les va a llamar los maximilianistas, porque les había llamado la atención como esa política. Sin embargo, pues ellos no deseaban que fuera monarca, pero decían de los males el menor, ¿no? Eso llegó a decir, por ejemplo, Vicente Rivapalacio, aunque él nunca se unió al imperio, a él también lo habían invitado, pero pues él dice, no, claro que no, pero decía, es lo mejor que que en medio de nuestra desgracia nos pudo haber pasado, que fuera tan siquiera un monarca liberal y no uno conservador. Sin embargo, tampoco queremos un monarca y menos extranjero, ¿no? Eso decía. Y entonces, bueno, pues empieza esta época del Segundo Imperio, aquí es donde tenemos esto de la muerte de Valle, que a Valle lo van a sepultar por primera vez en el Panteón de San Fernando. Aquí tenemos en este lado su cenotafio, porque actualmente pues ya está en la rotonda de las personas ilustres y está junto a su papá, Rómulo del Valle, y más abajo también está el papá de Miramón. Entonces, este panteón pues es muy especial porque ahí sí van a sepultar tanto como a liberales como a conservadores y finalmente, bueno, sabemos que también cuando Miramón es fusilado, pues también es trasladado a este panteón, lo mismo que Tomás Mejía, de Maximiliano, pues pensaban hacerlo si no lo recogía nadie, finalmente pues ya su familia se lo lleva, más bien lo mandan allá con su familia, y después también va a acabar ahí Benito Juárez, entonces pues es algo curioso. Mm, Tenemos aquí esto del casi indulto de Benito Juárez, que no es indulto porque ya no tenía cabida Miramón ahí, y Benito Juárez, bueno, pues tenemos esta estatua que está en el Palacio Nacional y que fue construida con la fundición precisamente de los cañones que usó Miramón y que, bueno, ya vencido, pues le confiscan. Y pues esto va a ser usado para hacer esta estatua de Juárez que actualmente está ahí en el Palacio Nacional. Tenemos cuando regresa a México lo que les había comentado de Miramón, que ya están las tropas de Escobedo, entonces pues ya no puede entrar de esa manera que él planeaba. Y bueno, pues empieza este segundo imperio, que es cuando lo van a enviar a Prusia. Y pues él también ya se estaba desesperando ahí y tenía como espías, porque sí lo andaban vigilando. Entonces se enteran de que él también ya estuvo a punto de volver a ofrecer su espada a Juárez, porque ya no le parecía la situación de que lo tuvieran ahí. Él había regresado y se habían ido al imperio, pero para estar con su familia, no para estar ahí muy lejos. Entonces Maximiliano, pues como que toma cartas en ese asunto y manda a su esposa también allá a Europa, a su esposa y a sus hijos. Y dice, bueno, para que no esté tan solo, y le dice a ella, vaya a calmarlo, que no se desespere, que ahorita yo tengo compromisos con los franceses, pero cuando se vayan los franceses, porque esto va a pasar. Y sí, ya se veía venir una ruptura entre Maximiliano y Napoleón III, ya no estaban de acuerdo en muchas cosas, y dice Maximiliano, ya cuando sea eso, Miramón va a tener su lugar, va a ver que sí, ¿no? Sabía que era un buen militar, ¿no? Después que todo. Ya envían a Concha Lombardo también allá a Berlín, y ahí es donde él empezaba a hacer como algunos ejercicios militares o técnicas, pero tenía como unos soldaditos así chiquitos, como estos que tenemos ahí en la pantalla, y los colocaba así como en unas maquetas, y le preguntaba a ella, mira, ¿tú qué harías si estuvieras en esta situación, así como que te van a emboscar y esto? Y ella le respondía, no, pues yo me echaba a correr, cómo voy a estar así, ¿no? Y él, no, pues mira, un militar hacía esto, ¿no? Y andaba ya probando esas técnicas que estaba estudiando precisamente. Y pues ella en una ocasión, para que no se vaya al campo de batalla, porque él no estaba como combatiente, pero sí estaba observando cómo hacían esas técnicas, ella le hace pensar que uno de sus hijos está enfermo y lo hace que se regrese, ¿no? Entonces él cuando regresa, pues ve que no había pasado eso, ya confiesa que pues había mentido. Dice, no, en realidad no está enfermo, lo que pasa es que pues yo no quería que estuvieras ahí. Y ella se enoja mucho, ¿no? Dice, no, pues ya me perdí la batalla, yo quería ver cómo se aplicaba esto, no iba yo a participar, solamente era, pues una observación y bueno, pues le dice, ya nunca que vuelva a pasar eso y ya no está bien, ya no voy a hacer eso.
eh, se duerme él y bueno, pues uno de sus hijos de ellos efectivamente cae enfermo, pero ahora sí de verdad. Y entonces ella ya, ahora sí lo despierta y dice, es que ahora sí es en serio, ¿no? Lo llevan al médico, al niño, y se llamaba Rafael, por cierto. Y ella también lo había como consagrado a ese hijo al arcángel San Rafael, porque era como que el en el que ella creía y que además ella pensaba que había como que protegido a su matrimonio, ¿no? Porque se habían casado ese día. Y finalmente el niño pues muere. Tenía 2 años y cachito, estaba muy, muy pequeño, ¿no? Y pues ella sí piensa que ha sido como un castigo por haber mentido, porque ahora sí se volvió realidad, ¿no? Y queda pues muy triste. Se mueren dos de sus hijos, se muere este niñito y una niña también. Entonces es este niño que se llamaba Rafael y una niña, no me acuerdo si se llamaba Carmen o tenía otro nombre. Carmen era el nombre de la mamá de Miramón. Y bueno, pues pierden a esos hijos porque pues había un clima muy frío y ellos no estaban acostumbrados. Es lo mismo que le pasó también a Margarita Massa cuando se va a Nueva York. También ahí pierde a dos de sus hijos. Entonces es como un sufrimiento pues bastante feo, ¿no? Pues digo, para una madre, para un padre. Imagínense, ¿no? Perder pues a dos de sus hijos y les pasa a tanto a Juárez, en ese caso, y a Margarita Massa, cuando está en Nueva York, como a ellos cuando están en Prusia. Entonces ya lo que quieren es regresarse, pero pues no saben ya cómo hacerlo y cuando precisamente se dé esta división entre los franceses y Maximiliano, pues como que ven esa oportunidad y se regresan. Entonces van a entrar otra vez a México. Bueno, lo primero que va a hacer Maximiliano es pedir audiencia perdón, Miramón, lo primero que va a hacer es pedir audiencia con Maximiliano para ver si, pues ahora sí ya le da como un mejor puesto, ¿no? Y no como de subordinado que tenía antes. Y en efecto, ahora sí le dice Maximiliano, pues ahora sí ya va usted a tener sus tropas y ahora sí me va a ayudar porque ya los franceses se van de aquí. Pero una cuestión es que también hace regresar a Leonardo Márquez y entonces ya ellos habían quedado como enemistados por varias cosas que habían sucedido, entre ellas pues que había tenido que ver por ahí con el fusilamiento de Leandro Valle, ¿no? Leonardo Márquez. Aunque Márquez dice, bueno, es que me lo ordenó Zuluaga, pero más bien es que él le pide después la orden de fusilamiento porque él ya lo había decidido y ya después se lo dice a Zuluaga que se la dé, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaba esa situación y no se llevaban tan bien. Ya a estas alturas Miguel Miramón y Leonardo Márquez pues no estaban pues muy a gusto que digamos, pero Maximiliano pone en un rango mayor a Leonardo Márquez. Y entonces Miramón protesta y dice, no, pues así yo no puedo pelear, porque yo ahora yo voy a tener que obedecer a Márquez, ¿no? Eso no va, eso no quiero que suceda. Y entonces le aconsejan a Maximiliano que mejor se ponga a él mismo como general en jefe. Maximiliano no sabía mucho de guerra, o sea, sí había estudiado algunas cosas en Europa, pero no había practicado la milicia como tal, como sí lo habían hecho pues, los demás generales que estaban con él. Por ejemplo, Miramón, Leonardo Márquez, Tomás Mejía, Méndez, ellos sí sabían, ¿no? Sí habían hecho eso, pero aún así, para evitar rivalidades, ya Maximiliano se pone como general en jefe y dice, bueno, ahora sí me van a obedecer a mí. No, pues sí, ahora sí, ¿no? Y de todas maneras, todavía tenía sus dudas con Miramón, porque sí andaban como los rumores que decían, es que él regresó, pero nada más para después volver a tomar el poder con la parte conservadora, no es tanto que ya esté con el imperio. Y sí, Maximiliano como que empieza a dudar de eso y por eso muchas veces le hacía más caso a Leonardo Márquez. Pero Márquez llegó como también como un rencor y que él una vez, y eso dice Concha Lombardo que le había comentado a ella, dice, a mí quien me la hace me la paga, Conchita. Y va a ver, ¿no? Ese emperador. Y por eso le daba puros malos consejos. Bueno, presumiblemente, no lo sabemos, pero la verdad es que sí le dio muy malos consejos Leonardo Márquez. Entre ellos, bueno, pues dijo, escóndase en Querétaro, porque aquí la capital pues ya no va a poder ser. Se van allá a Querétaro, pero realmente cada vez como que se iban encerrando más, ya no tenían muchas posibilidades de salir de ahí. Y mientras tanto, Mejía y Miramón se van a Zacatecas y ahí van a pelear con las tropas de Mariano Escobedo. Y ahí, bueno, vamos a contar después una pequeña anécdota familiar que hay por ahí. Pero en esa batalla de que se terminan luchando en la hacienda de San Jacinto con las tropas de Mariano Escobedo,
pues finalmente atrapan al hermano mayor de Miguel, a Joaquín Miramón, y mientras Miramón también había estado persiguiendo a Juárez, pero Juárez, ya sabemos que pues él tenía como su típica carroza, ¿no? La que siempre usaba, pero ya como que la identificaban, entonces lo que hacen es mandar por un lado la carroza solita, sin Juárez. Entonces Miramón va ahí atrás de la carroza tratando de alcanzar al que pensaba que allí estaba, ¿no? A Juárez, y no, no estaba ahí. Y Juárez, por pocas veces en su vida que había montado, pero se va montando a caballo por el otro lado y se salva. Entonces, bueno, ahí Juárez hace eso. Ahí disculpen que luego hago así, pero es porque todavía tengo como molestias en este provisional y espero que no se me caiga el provisional, la corona provisional más bien, porque sí, ya les había comentado en el otro video que tengo problemitas aquí, como en estas muelas que me hicieron una endodoncia y luego otro que no tiene endodoncia, pero sí necesita corona, entonces tengo unas coronas provisionales, pero están más o menos, porque como me salió una úlcera de otras que me habían puesto mal anteriormente, entonces ahorita tengo que cuidarlas mucho, entonces si ven que a veces hablo un poquito raro, es por eso y espero que no se me caigan, pero quiero terminar este tema. Y pues sí, tenemos que Joaquín Miramón pues iba también ahí con ellos y él antes, cuando llega a Zacatecas, catea dónde estaba la casa de Juárez. Y de hecho, bueno, pues Juárez, como se va muy subrepticiamente, pues sí deja bastantes cositas ahí, hasta su bastón de mando, ¿no? Entonces, Joaquín se entera, yo creo que de muchas cosas, y después por eso lo van persiguiendo. Y sí, cuando lo atrapan, dicen, pues hay que fusilar, ¿no? No sabemos realmente, o sea, es una hipótesis, no sabemos realmente que haya visto, pero sí sabemos que como que había tenido algunos papeles y eso lo sabemos después por Victoriano Salado Álvarez, eso a él le habían comentado, es un autor que bueno, estudié para mi tesis y que bueno, estaba esta situación. Entonces, el caso es que Joaquín Miramón había sido herido en un pie y se supone que pues no deberían de haberlo fusilado de esa manera, sino que mínimo esperar a que se recuperara y ya después, bueno, si eso era el castigo, pues hacerlo, ¿no? Pero aún así herido y todo, pues lo fusilan. Y él había cubrido las espaldas a su hermano, a Miguel, ¿no? Porque iba él en la retaguardia e hizo que su hermano se fuera, ¿no? Y aunque lo atraparan a él, pues él era el mayor, trataba de protegerlo, ¿no? Entonces, cuando se entera Miguel de este fusilamiento, pues imagínense, ¿no? Entonces ahí sí se enoja mucho y dice que ahora sí la guerra va a ser a muerte. Dice, me han echado un guante al rostro, este gobierno de Juárez, y dice, y ahora sí no va a haber tregua. Y también menciona algo que después, esta frase la va a retomar años después Carranza, ¿no? Cuando dice, ay de los vencidos, ¿no? Pobres de los vencidos, porque ahora sí van a ver, ¿no? Y no sabía que se estaba refiriendo a ellos mismos, porque ¿quiénes fueron los vencidos al final? Los imperialistas, ¿no? Pero él decía, ay de los vencidos, ¿no? Ahora sí van a ver, ¿no? Aparte de que fusilan a Joaquín Miramón, pues muchos soldados que traía Miramón también los fusilan. Y estos soldados, pues eran muchos que se habían quedado de la parte de Francia. Lo que pasa es que ya Napoleón III había ordenado el retiro de las tropas, entonces estaba el general Bazaine, se había ido, pero los franceses que habían decidido quedarse, se supone que con ese acto ya se habían hecho mexicanos, pero el gobierno mexicano de Juárez obviamente no los reconocía como tales y decían, ellos son unos filibusteros porque ya no están obedeciendo ni a Napoleón III, que se supone que es su monarca, y aquí pues no estamos reconociéndolos realmente como mexicanos. ¿Qué hacen aquí? Si están en estas tropas que en ese momento comandaba Miguel Miramón, pues no tienen nada que hacer aquí. Entonces, son filibusteros, hay que fusilarlos. Y esa es la orden que dan para este Escobedo. Y en efecto, ahí fusilan a varios, ¿no? Y entre ellos a Joaquín Miramón, que pues era también, era un personaje muy importante, ¿no? Y hermano de Miguel. Eso es lo que hacen, y bueno, por ahí es donde está la historia familiar que después les voy a decir. Pero Miguel también había hecho algunos prisioneros. Entonces estaba muy enojado y lo que hace Maximiliano es enviar a Tomás Mejía para que vaya por esos prisioneros, porque si está tan enojado que seguramente se va a vengar y va a fusilar ahora pues a los prisioneros que tiene. Y a nosotros no nos conviene hacer eso, no nos conviene tener hostilidades, entonces envía a Mejía para que traiga a esos prisioneros y ya no pase eso.
Él le dice, mira, amor, no te preocupes, eso no, yo no me voy a vengar en ellos. Yo me voy a vengar si atrapamos a los que hicieron eso, a los que le hicieron eso a mi hermano, ¿no? Pero por ellos no tengan cuidado, no les voy a hacer nada. Y efectivamente, pues no les hace nada, pero pues también Mejía está como, pues vigilando, ¿no? Pues eso le pidió Maximiliano que hiciera, entonces ya no les pasa nada, pero Miramón hace una proclama que ahorita también esta la publicó en el grupo de amigos de la historia, mi amiga Patti Guerra, que no sé si les comenté en anteriores videos, pero ella tiene dos libros publicados de relatos de la historia, pero combinados con literatura, que están muy buenos. Uno se llama Una ventana a la historia y otro un balcón a la historia. Bueno, después se los voy a poner en la descripción de este video porque no recuerdo bien, pero son dos libros, entonces tiene varios relatos ahí, muy relacionados con la historia y que también pues tiene su parte de literatura. Y bueno, ella fue la que pues nos hizo el favor de tener esta proclama y compartírnosla. Entonces, fíjense qué es lo que les dice, ¿no? Por aquí dice, hay de los vencidos, ¿no? Por este lado dice, vive el emperador, vive el ejército mexicano. Y por aquí también es donde dice que bueno, pues han fusilado a su hermano, ¿no? Aún estando herido y que pues eso no lo iba a tolerar, ¿no? Entonces esta es la proclama que lanza y pues después de eso ya los estaban esperando en Querétaro, porque ese era el plan, que ya se iban a reunir en Querétaro. Entonces se van de ahí de Zacatecas y se van allá. Y de hecho hay una carta que también escribe Maximiliano a uno de sus consejeros y quejándose de esta situación, porque sí dice, yo les había confiado a muchos elementos, a Miramón y a Mejía, y dice, y pues con ese encuentro que tuvieron ahí en Zacatecas, la mayor parte se perdió, pues ahora ya tenemos mucho menos tropa, ¿no? Porque pues ya los elementos confiados a ellos, adiós, ¿no? Eso fue lo que pasó. Y bueno, pues aquí tenemos como este paréntesis de esta historia familiar, y es que uno de esos soldados que iba y que iba bajo el mando de Miguel Miramón y de Joaquín Miramón, pues fue uno de mis antepasados, que era abuelo de mi bisabuela. Sí, era abuelo de la bisabuela. Y bueno, ahí lo que pasa es que también hay una historia paralela a estos fusilamientos, que como Escobedo no había querido pues que se hiciera algo, una matanza tan grande, porque realmente pues eran más o menos como 300. Dice, bueno, vamos a aprovechar que aquí en este lugar hay muchas mujeres solteras. Entonces, para que se casen ellas con algunos de ustedes, y de esta manera se vuelven mexicanos. Ya estaba el juez ahí, porque todos los ponen como en una tarima, y el juez ya estaba ahí al pie de la tarima para casarlos, ya usando las leyes civiles, ¿no? Entonces con eso se iban a convertir en mexicanos, ahora sí legalmente, y ya no iba a tener que fusilarlos, ¿no? Entonces eso les pasa a varios, pero bueno, solamente a los que escojan estas solteras, porque si no, pues ni modo, ya les tocaba cuello, ¿no? Entonces lo que cuentan, pues sí, es que nuestra antepasada, pues por ahí estaba y que a todos los pusieron ahí en una tarima con los ojos vendados, y que ella dijo, yo quiero a ese, el de las trencitas, y que traía como unas trencitas rubias, lo cual es muy extraño, pero así estaba, y que dijeron, ¿este quiere? Sí, que lo bajan, le cortan de tajo las trenzas ahí, y órale, cásenlo, ¿no? Y ya. Y pues él le quedó muy agradecido porque por haberse casado con él, pues se salvó, ¿no? Porque a los demás, pues cuello, ¿no? Ya los que no eran elegidos eran fusilados. Entonces, pues ahí tenemos como esta pequeña historia familiar. Y finalmente, pues ellos ya llegan a Querétaro, y es donde, pues ya sabemos que ahora sí que ya se acerca el final, ¿no? De esta historia. Hay todavía algunas batallas donde va a participar Miramón y que todavía tiene un poco de éxito, como en la batalla del Cimatario. Ahí a lo mejor van a atrapar algunos pertrechos de guerra y los van a tener ahí, pero finalmente pues también influía mucho esta rivalidad entre Leonardo Márquez y Miguel Miramón, y también Méndez no estaba tan contento con ellos, entonces estaba como todos rivales, y el único que sí era como más pacífico y trataba de mediar era Mejía. Y por eso decía Mejía a Maximiliano, porque Maximiliano también luego se exponía mucho a las balas, y le decían, no, no, señor emperador, usted cuídese, porque si usted se muere, dice, todos nosotros nos vamos a pelear por la presidencia, ¿no? Porque aludiendo a que pues sí había muchas rivalidades ahí, entonces decía, no, si no, si se va usted, ¿qué vamos a hacer?
Y eso es lo que les recomendaban siempre a Maximiliano, pero Maximiliano decía, bueno, es que como yo soy el general en jefe, se supone, porque pues era ese nombramiento, se andaba exponiendo más de lo debido y eso no convenía porque de esa manera no podían los demás pues hacer sus maniobras con esa confianza de decir, bueno, vamos a hacer esto, pero además tenemos que proteger al emperador porque se está exponiendo demasiado y nos lo van a matar, ¿no? Entonces esto siempre le decían todos a Maximiliano, no lo haga y no les hacía caso. Hasta que en una ocasión, pues viene Miramón y dicen ahí en las crónicas que le habla de una manera muy enérgica de que no esté haciendo eso, de que morir por una bala perdida no representaba ningún honor y ninguna gloria y que pues mejor fuera de otra manera, ¿no? Que diferente fuera si fuera en una batalla o de otro modo, ¿no? Pero que por una bala perdida no vale la pena morir, ¿no? Y después de eso, pues ya como que Maximiliano se calma un poco y ya no hace eso. Estaba ya como viendo nada más así con su catalejo desde lejos y ya viendo así como estas batallas, pero ya no exponiéndose tanto como lo había hecho, ¿no? También como que se presupone que Maximiliano ya quería hacer eso porque sabía que ya no había solución, ¿no? Entonces sí, él mismo pensaba que si moría de esa manera, pues quizá iba a ser menos deshonroso, ¿no? De que si lo atrapaban y pues pasaba de otra manera. Finalmente, pues ya sabemos cómo sucedió, ¿no? Que sí lo atrapan y que, bueno, es fusilado, pero al final de cuentas ellos también en ese momento ya se portan con valentía, entonces eso es lo que, pues ellos querían que se les recordara de esa manera, ¿no? Eh, y no de una manera deshonrosa. Comienza este sitio de Querétaro y bueno, pues ya después nos vamos ahora sí que a la toma de Querétaro, pero antes de eso, Leonardo Márquez se va de ahí y dice que va a traer refuerzos. Entonces, originalmente el plan de Maximiliano era enviar a Miramón, pero Leonardo Márquez dice, no, mejor envíame a mí, porque Miguel Miramón dice con su temeridad juvenil puede hacer alguna tontería, es muy impulsivo, mejor envíame a mí. Y más bien, pues también quería salvar el pellejo Leonardo Márquez, ya se veía que ese sitio no iba a tener buenas consecuencias. Y de hecho, a quien le toca abrirle camino, pues es a Miramón, para que se vaya a Leonardo Márquez y supuestamente les traiga refuerzos. Ya no lo puede hacer algunos dicen que ya no quiso hacerlo, pero pues él lo que dice es que ya también se encuentra con las tropas de Porfirio Díaz en el camino y que ya no lo dejan regresar, lo cual también es cierto, ya era muy difícil regresar, pero ya se va él y se va a la Ciudad de México y se queda como lugarteniente del imperio, entonces ya así más bien como que ahí lo obedecían a él y no quería dar muchas noticias de que iban perdiendo precisamente los imperialistas porque decía pues ya no me van a hacer caso, pero eso es lo que estaba pasando. Y finalmente, pues sí, viene esta ruina, viene la toma de Querétaro, que mucho tiempo se pensó que los republicanos entraron por este boquete que está en el convento de la Cruz y que cada año, de hecho, ese boquete, que ya un tiempo se había dañado, de hecho lo reconstruyeron, se cayó un poco con un temblor, pero después lo volvieron a reconstruir como boquete porque es un sitio histórico. Y ahí siempre dejan flores cada año, un 15 de mayo, que conmemorando la toma de Querétaro. Pero bueno, yo tomé cursos con una maestra de, ahí, de Querétaro, que de hecho es descendiente de un doctor que también estuvo en esos tiempos, y dice ella que lo más seguro es que ese boquete sí se ha hecho por un cañón, pero no el 15 de mayo precisamente, sino antes. Entonces que ya ese boquete lo usaban para salir y entrar rápidamente de ese lugar porque el convento de la Cruz pues es usado como cuartel, entonces que lo volvían a tapar como con tablitas y todo, pero de esa manera entraban ellos. Porque lo que sabemos es que realmente cómo se tomó Querétaro, pues ya se ha descubierto que fue por mediación de Miguel López, compadre de Maximiliano, y antes pensábamos que había sido como idea suya, ¿no? Entonces muchos lo trataron de traidor, decían, vendiste al emperador, eres como Judas, lo vendiste por 30 monedas, así empezaron a hacer esas comparaciones, pero pues juntando algunos testimonios de la época, y lo más seguro es que Maximiliano haya estado ya de acuerdo con eso, para entregar la plaza, porque ya había durado mucho y ya no le convenía como seguir pues luchando. Entonces, pues sí, es como que la hipótesis más plausible y la que más se acepta actualmente por los historiadores de que Maximiliano en efecto sí ya haya estado de acuerdo con eso.
De hecho, también hay un testimonio de Vélez. Vélez, recordemos que era amigo de Miramón antes, que sí estuvo ahí en la guerra de Reforma de su lado, pero cuando fue lo del Segundo Imperio se pasó del lado de Juárez. Entonces, estando del lado de Juárez, él se había dado cuenta de muchas cosas, de cuando había venido López a vender la plaza, más bien a cederla y a intentar negociar y que a él le había tocado acompañar a Miguel López y desde ahí habían visto a Maximiliano que ya estaba despierto y le dijo, mire, aquí está ya despierto porque ya sabe y bueno, vamos a hacer esto ahí como bajita de la mano y que habían tenido por ahí una trifulca, pero en efecto Vélez sabía, ¿no? Entonces cuando se van al Cerro de las Campanas, ahí se va Maximiliano y Tomás Mejía y otros generales como Severo del Castillo y finalmente ahí ya los van a atrapar y va Vélez precisamente ahí, pero todavía no estaba Miramón porque Miramón no se quedaba con ellos, él se quedaba en otra casa, no estaba en ese cuartel. Y entonces Miramón, como no sabía, pues qué había pasado, sale de pronto, pues de donde estaba quedándose y ve que hay trifulca en las calles y entonces le toca una pequeña balacera y le dan, como les comentaba, de nuevo en la mejilla, ¿no? En la mejilla derecha que fue como su primera herida de bautizo de fuego cuando estuvo ahí con los niños héroes, y va a ser también su última herida, pues ya en esta pequeña última batalla que hubo. Pero como él todavía no llegaba al Cerro de las Campanas, donde se habían quedado de ver, porque de ahí van a intentar escapar hacia la Sierra Gorda, donde Mejía tenía aliados, entonces, bueno, pues ya nada más lo estaban esperando a él. Y dicen, es que no viene, no viene, ¿no? Pero finalmente cuando ya los atrapan, dice, es que no, no vino. Y pregunta Maximiliano, ¿cree que él también ya nos haya traicionado? Porque ya se andaban diciendo que Miguel López los había traicionado, ¿no? Y Miguel, digo, Vélez, más bien, pues Vélez ya sabía todo, ¿no? Y como que se le queda viendo y dice, ¿usted cree? ¿De verdad? Usted debía de saberlo, ¿no? Y a Maximiliano no dice nada. ¿Por qué? Porque en efecto Maximiliano ya sabía lo que estaba pasando. Eso de acuerdo a Vélez. Y de acuerdo a Escobedo también, porque Escobedo también hace una carta a Porfirio Díaz muchos años después, como confesando eso. Dice, sí, Miguel López nos vendió la plaza, la verdad, eso fue. Y pues sí, estaba de acuerdo con Maximiliano, ¿no? Eso dice Escobedo muchos años después, aunque ya había muerto Maximiliano, obviamente, bueno, pues ya sabemos que fue fusilado. No sabemos si creer esto tal cual, pero es muy probable que sí. Y de acuerdo a lo que dijo Vélez también, ¿no? Y que de hecho Maximiliano contaba a Escobedo que pues ya después trató de negociar con él y decía, bueno, pues a lo mejor si me dejan irme a Europa, embarcarme, yo prometo que ya nunca más voy a tratar de hacer algo, pero como Maximiliano también se caracterizaba como por ser un poco cambiante en sus opiniones, ellos dijeron, no, ya esto tiene que terminar, ¿no? Y aparte de que ya no lo podían perdonar, porque perdonarlo a él, que era la cabecilla principal, pues también implicaba perdonar, por ejemplo, a Mejía y a Miramón, y ellos ya estaban siendo buscados desde antes como cabecillas conservadoras. Querían ya terminar como de tajo con esto que había traído mucho de la guerra civil. Quizá el único que hubiera podido obtener algo hubiera sido Mejía por intermediación de Escobedo, porque en un momento Mejía ayudó a Escobedo a escapar en Río Verde, pero creo que como que se lo habían comentado a Mejía y Mejía no aceptó. Dijo, ay, espérenme, ya se me cayó la corona, en efecto. Un momentito. Esto sí está muy preocupante porque se me acaba de caer la corona del que tenía la endodoncia y aunque ese no es que me duela, pero creo que ya no voy a poder seguir hablando tanto. Vamos a terminar ya esta presentación. Me parece que sí se sigue grabando, pero no estoy compartiendo pantalla. Estoy compartiendo desde antes, pero quiero terminar el tema. Y pues sí, voy a tener que visitar a la dentista, porque eso es lo que me acaba de pasar. Mm, Bueno, aquí hay varias anécdotas también que les iba a platicar, ya no voy a poder hacerlo tanto, pero pues esta toma de Querétaro pues ya significa el fin del imperio. Hay algunas cuestiones que suceden por ahí, como que jugaban a las cartas cuando estaban en prisión y que cuenta Concha Lombardo, por ejemplo, que Miguel Miramón una vez le pidió que apostaran y ella le dijo como, ¿para qué quieres el dinero? Y él decía que era para comprarles zarapes a los guardias porque no tenían nada, ¿no? Y que eso es lo que hace. Y que luego le enseña a ella a jugar solitario porque dice, te va a hacer mucho bien, porque ya después cuando te quedes sola, ¿no? Porque sí, ya lo iban a fusilar a él. Ella
pues, se ponía triste por eso, ¿no? Pero pues aprende eso que le estaba enseñando él. Hacen el juicio. Ahí esta imagen la hace Santiago Hernández, ahí lo dice, ¿no? Y Estiquio Iriarte. Recordemos que Santiago Hernández fue su compañero en el colegio militar, que estuvo también ahí en el evento de los niños héroes y que dibujó a los niños héroes, y bueno, en este caso dibuja ahí a Miguel Miramón. Y ahí lo que también comentan es que Miramón estuvo platicando con Cervantes, que también él era de sus compañeros, eso lo platica en el primer video, y que bueno, Cervantes le preguntó si necesitaba algo y él le dijo, no, ya nada, mejor dígale al general Orejón ese que ya me fusile de una vez a Escobedo, ¿no? Y que ese título lo retoma Paco Ignacio Taibo II para hacer un libro acerca de Escobedo que dice, se titula precisamente El general Orejón ese. Y bueno, también hay algunas cuestiones que dicen que, bueno, que Maximiliano le llegó a pedir perdón a Miramón, no sabemos por qué, probablemente por no haber confiado en él, o también probablemente porque pues él no sabía lo que iba a pasar ahí en la plaza de Querétaro, ¿no? Cuando fue la toma. Entonces esto después también lo va a retomar Salado Álvarez, pero ya para sus novelas históricas. Esta parte es del biógrafo de Miramón, de Víctor Darán, que eso es lo que comenta. Finalmente, pues ya cuando los condenan a muerte, ellos organizan una última misa en la celda de Miramón. Ahí todavía tenía, así como los dibujan, todavía tenía como esta venda, pero más bien no estaría ahí, sino en la mejilla, porque todavía estaba sanando de esa herida. Y bueno, pues viene finalmente, ¿no? Este fusilamiento. Maximiliano coloca en el centro a Miguel Miramón, porque le dice que un valiente tiene que ser reconocido hasta por los monarcas, y como en el centro estaban los mejores tiradores, pues es por eso que Miramón sí muere de manera casi instantánea. A Mejía y a Maximiliano les tienen que dar después tiro de gracia, porque ellos no sucede lo mismo, ¿no? Digamos, no corren con la misma suerte, porque imagínense, ¿no? También mucho dolor ahí con con estas balas, y cuando van a ser también embalsamados, en el caso de Miramón lo van a embalsamar en la casa de la Zacatecana, allá en Querétaro, que ahora, bueno, pues se cuentan muchas leyendas de esa casa, pero que en ese tiempo lo tenía la señora Cobos, que era amiga de ellos, ¿no? Y bueno, por eso ahí en esa casa también se estaba quedando Concha Lombardo, que ella va a Querétaro para ver a su esposo, pero finalmente también en el fusilamiento ella ya no está porque Miramón la envía a hablar con Juárez, pero él más bien lo que quería era que no lo viera cuando lo mataran, pero pues la engaña diciéndole eso, ¿no? De que vaya y pide el indulto con Juárez. Ella ya había ido en una ocasión y no se lo habían concedido, obviamente, pero él decía, no, pues es que por segunda vez a lo mejor te hacen caso, y pues obviamente no, ya sabía que no, pero no quería que estuviera presente en el fusilamiento. Ella llega después, pero sí ya se encargan del embalsamamiento, pues la familia, ahí en la casa de la familia Cobos, y a Maximiliano y a Mejía los van a embalsamar por parte del gobierno, el doctor Licea, y por cierto, no quedan ellos también porque no tenían los instrumentos necesarios, pero pues ya quedan como, ahora sí que como se puede. Y a Maximiliano sabemos que le tienen que hacer un segundo embalsamamiento cuando ya están en la Ciudad de México antes de enviarlo a Europa porque pues no estaba bien ese primer embalsamamiento que le habían hecho. Aquí tenemos, esto es lo del embalsamamiento. Ya post-mortem, Miramón va a ser enterrado aquí en el Panteón de San Fernando. De hecho, bueno, ahí él había pedido que le guardaran la trenza de su mamá, entonces lo enterraron junto con la trenza de su mamá, que su mamá también ya había muerto hacía poco tiempo. Y bueno, también sabemos que ahí estaba enterrado su papá, su mejor amigo, Leandro Valle, entonces él había pedido estar en ese panteón. Sin embargo, ya después empezaron a ocurrir ciertas filtraciones y arreglaron ahí, entonces abrieron. La primera vez que abren esta tumba, observan que pues él está muy bien. Decían, es que parece que solamente está dormido, muy bien. Pero abren la tumba, vuelven a meterlo y todo, y algo pasa ahí como que le entra aire o algo, porque ya la segunda vez que lo van a abrir esta tumba, porque eso ya va a ser cuando sabemos que ahí también bueno, no es fusilado, se muere Juárez y ahí lo van a enterrar también.
y pues Concha Lombardo más bien lo que quiere es que trasladen ya a su esposo y se lo lleva a la Catedral de Puebla y ahí está actualmente. Pero bueno, pues ahí ya ven que ya ahí ya no estaba tan bien conservado, que incluso se le cae un pie cuando van a sacarlo de esta tumba, incluso se hace como una noticia de eso. Obviamente pues no se permitía tomar fotografías, pero sí toman un dibujo que dice, no, pues sí, ya no está de la misma manera, pero se lo llevan entonces a Puebla, donde actualmente está. Y bueno, pues tenemos algunas cuestiones también relacionadas con Miguel Miramón que guardan algunos recuerdos, como este monumento que fue el primero a los niños héroes y que ahí lo incluyen entre los cadetes que fueron hechos prisioneros. Entonces, en esta parte de la columna, si ustedes tienen oportunidad, pues ahí véanlo, ahí colocan su nombre, ¿no? Este mapa que fue el que hizo, bueno, se supone que José Montesinos, que había sido pupilo de Miramón, da esta información y que se la da al general Plata, que él se la da al general Torrea, y que es para encontrar después los restos de estos chicos, de los cadetes conocidos como niños héroes, y que, como les comentaba en el primer video, pues presuntamente habían sido enterrados en medio de cuatro pequeños ahuehuetes conocidos como con el nombre de ahuehuetes de Miramón y de los cuales nada más queda uno actualmente, ¿no? Eso, vayan al primer video para que lo vean. Voy a poner los enlaces al final del primero y el segundo video para que los puedan checar. Bueno, esto es una foto antigua de estos ahuehuetes, cuando fue el general Torre ahí. Esto ya lo había presentado también en la presentación de Niños Héroes, que también por ahí está en el canal. Este retrato de Miguel Miramón cuando fue presidente que actualmente está en el Museo Nacional de Historia, ahí lo pueden ver, en el Castillo de Chapultepec. Algunas fuentes que yo les recomiendo, si ustedes quieren saber más acerca del tema, miren, sus biógrafos pues fueron Víctor Darán, Luis Isla Sánchez Navarro, y tenemos también a Carlos González Montesinos, que él es hijo de José Montesinos, no, de una hermana de José Montesinos y de un hermano de Miramón. Entonces ahí hicieron como pareja, ¿no? Ellos, de acuerdo a sus amigos. Tenemos aquí también los testimonios, por ejemplo, de Concepción Lombardo, el diario de ella, pues ahí van a encontrar muchísima más información. Paula Colonitz, los autores del sitio de Querétaro, Manuel Ramírez de Arellano, que fue su amigo, del mismo Maximiliano de Habsburgo, de Santos de Gollado, que aunque era su enemigo, también habló de él. Hay menciones también en Guillermo Prieto, en Juan de Dios Pesa, en Manuel Paino, en Justo Sierra, José Tomás de Cuellar y Juan Manuel Torrea. Y pues las tesis de Leopoldo Silverman y de Jesús García Ávila, que también se las recomiendo para que puedan saber más acerca de este tema. Algunas representaciones que se le han hecho, esta pues vemos que es como un anime, y tenemos aquí en la literatura, ha hablado de ello Victoriano Salado Álvarez, Antonio Velasco Piña, Emma Cárdenas, Armando Fuentes Aguirre, José Luis Trueba, Aldo Bonani, que es un amigo mío que hizo una novela también acerca de este tema. Y aquí también me falta agregar a Pati Guerra porque también lo incluye en esos relatos que les digo, que es un balcón a la historia y una ventana a la historia, pero también se los voy a colocar los nombres de los libros en la descripción de este video. Y bueno, también me voy a incluir un poco porque en esta novelita de Espadas y Cruces, pues también sale Miramón, en esta que les comentaba que escribí acerca del final de la Guerra de Reforma, relatos novelados acerca de ese tema, y que pueden conseguir en Amazon o también aquí en el canal. Hay una playlist con varios de los capítulos, excepto uno, pero ahí están casi todos. Tenemos en teatro a Franz Werfel y una obra que actualmente se presenta en el Panteón de San Fernando que se llama precisamente A las Puertas de San Fernando y ahí también es interpretado Miramón por el actor Omar Alequei. Entonces véanlo, les va a gustar esa obra en parte de cine, aquellos años, Juárez y Maximiliano, y la más reciente, Héroes, de Ricardo Arnaiz, aunque ahí lo ponen como adolescente, cuando estuvo él con los niños héroes. En televisión, por ejemplo, El Carruaje y El Vuelo del Águila, telenovelas históricas. En animación tenemos a Bully Magnets, que también lo han representado de esa manera, y las exposiciones, por ejemplo, de Carloca. Y bueno, ahí van a encontrar más información. Tenemos aquí una parte de las novelas de Victoriano Salado Álvarez, que es una representación supuestamente de cuando Maximiliano le pide perdón, que eso ya es la última parte de la novela de Querétaro.
Tenemos aquí esto del cine, de las telenovelas, esta es parte de la telenovela del vuelo del águila, cuando ya da su discurso antes de ser fusilado, que dice que no lo recuerden como un traidor, que no se les pase esa fea mancha a sus hijos. Y actualmente, pues sí, muchos todavía lo recuerdan como un traidor, otros no, porque bueno, hemos como tratado de comprender pues estas razones, su contexto, sus motivos, pero como les comentaba, pues sí, también no se puede negar todos los defectos y errores, ¿no? Que tuvo como justamente decía Guillermo Prieto. En la animación tenemos aquí en Bully Magnets, las exposiciones, lo que les comentaba de Carloca, ahí también lo tienen tanto de cadete como ya de presidente. En el Panteón de San Fernando van a encontrar un afiche de él, pues cerca de lo que fue su primera tumba. Y esta obra de A las puertas de San Fernando, ¿no? Ahí están Omar Alequei y Denise, que son los que representan a Miramón y a Concha Lombardo. Y bueno, unos dibujitos por ahí que hice y pues yo me despido de esta presentación que tuvo algunos inconvenientes aquí de la muelita, pero espero que les haya sido interesante y con esto terminamos las conmemoraciones del día de hoy. Esperemos que estén muy bien y nos vemos después en un próximo video. Así que hasta luego.